Buenos días a todas y a todos. ¿Cómo andan? Me gustaría que me escriban acá en el chat del costado si se escucha bien, si me están escuchando. Es raro hablarle a la pantalla, así que me gustaría leerlos y leerlas. Bueno, bienvenidos. Ahí estoy viendo que están escuchando. Escucho perfecto, me dicen. Buenísimo. Bueno, bienvenidos y bienvenidas al webinario El agronegocio transgénico en Paraguay, que va a estar brindando Liz García, de Base Investigaciones Sociales de Paraguay, BASEIS. Me presento, mi nombre es Carolina Acevedo, soy parte del equipo de Acción por la Biodiversidad. Trabajamos en la comunicación y en la educación para la defensa de la biodiversidad, de la soberanía alimentaria, de la defensa de las semillas, de la agroecología, ¿no? De base campesina. Y también trabajamos en actividades de formación, tanto presenciales, que bueno, en estos tiempos se extrañan, pero es importante quedarnos en casa quienes tengamos la posibilidad y también en actividades virtuales a través del Instituto Superior La Fuente. También actualizamos un sitio web que es Biodiversidad en América Latina y el Caribe, que se pueden encontrar, o sea, lo podemos encontrar en la web como biodiversidadla.org. Es un honor para mí poder presentar hoy a Liz García de BASEIS. Es una joven investigadora que estuvo trabajando junto a otros compañeros en un atlas también del agronegocio transgénico en Paraguay. Y les cuento a todas y a todos que este webinario forma parte de un proceso que el lunes acabamos de lanzar, que es el Atlas del agronegocio transgénico en el Cono Sur. Esa publicación que fue sistematizada por Darío Aranda, allá fue un proceso que duró un año y medio más o menos, me puse nerviosa, fue sistematizada por Darío Aranda, pero también fue una investigación colaborativa en conjunto con un montón de organizaciones de Brasil, de Bolivia, de Uruguay, de Argentina y de Paraguay. Y en este caso, Liz García formó parte del equipo que sistematizó la situación del agronegocio en Paraguay. Liz pertenece a Base de Investigaciones Sociales. Y bueno, Liz, te dejo no quiero robar más tiempo, te dejo acá para que puedas desarrollar tu presentación. Una cosa muy importante es que acá a la derecha ustedes vieron que está el chat moderado. Lucía de Acción por la Biodiversidad lo está moderando y pueden ir haciendo preguntas a Liz, que durante los últimos 10 minutos de la presentación vamos a hacer preguntas y respuestas, así podamos tener un intercambio con ella. Así que las invito y los invito a ir realizando preguntas, a pesar de que no las estén viendo, porque Lucía a lo largo de la presentación las va a ir largando. Liz, te dejo entonces con la presentación y esta presentación está siendo grabada y después las vamos a estar enviando. No quiero robar más tiempo. Adelante, Liz. Bueno, muchísimas gracias, Caro, por el tiempo. Buenos días para todas y todos. Es realmente un gusto compartir esta mañana con ustedes. Así como contabas, Caro, es en la semana de lanzamiento del Atlas del Cono Sur, que es un proceso de trabajo en el cual también colaboramos desde el equipo de BASEIS. Entonces, esta presentación emerge como parte de este mismo proceso. El objetivo de este encuentro es dialogar en torno al agronegocio transgénico en Paraguay particularmente, de modo a profundizar en elementos que hacen al debate regional. Para iniciar, queremos presentar brevemente las características de la matriz económica paraguaya para comprender un poco el contexto del desarrollo del agronegocio en este país. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? En esta diapositiva vemos una síntesis de los elementos que componen a esta matriz económica, la cual prioriza y facilita la acumulación de capital para pocos. El 34,6% de la población rural vive en la pobreza. De acuerdo al Censo Agrícola del 2008, que es el último censo agrícola que tenemos en Paraguay,
se registró que el país tiene uno de los peores índices de Gini de desigualdad en la distribución de la tierra, que es de 0,94, lo cual representa una desigualdad casi perfecta. Mientras tanto, el 2,6% de la población concentra el 85% de la tierra agropecuaria. Este dato está desactualizado, así que suponemos que en este momento este nivel de concentración es muy probable que haya aumentado. Para el 2018 se calculaba que cerca del 35% del territorio agrícola paraguayo está bajo control directo e indirecto de capital extranjero, principalmente brasilero. Por otra parte, otro elemento que también da cuenta de la matriz económica paraguaya es que es uno de los países de América Latina donde menos se recauda en impuestos. La presión tributaria es solamente el 9,8% de acuerdo al cálculo del PIB del 2019. Es decir, que la recaudación impositiva depende mayoritariamente en un 75% de los impuestos al consumo que pagan las personas directamente, lo cual perpetúa esta desigualdad que veíamos antes. El sector económico con más crecimiento en el país es el sector primario. El mismo produjo en promedio el 11,4% del PIB también en el año 2019, donde la producción agrícola representa el 8,4% del mismo. Y tenemos que en los últimos años las semillas de soja son el mayor producto exportado y por lo tanto el sector sojero se ubica como el principal sector exportador en Paraguay, donde sumando tanto en la exportación de granos de soja como residuos y aceites, representa el 41,95% de las exportaciones. Sin embargo, este sector, el sojero, es el que genera menor ingreso para el Estado en términos de impuestos, con un aporte de tan solo el 1,6% de lo recaudado a nivel país. Acá cabe señalar que si bien existieron varios proyectos de ley que buscaron aumentar la tributación de este sector, todos estos proyectos han fracasado. El último de ellos fue rechazado en la semana anterior. Esta propuesta de impuesto fue realizada en el contexto de la crisis económica profundizada a partir de la pandemia del COVID-19 en Paraguay, ¿verdad? Bueno, en síntesis, la matriz económica paraguaya es altamente dependiente de la exportación de commodities y por lo tanto también de sus precios que son definidos en la Bolsa de Valores en Estados Unidos y además también es altamente dependiente de las condiciones climáticas que son cada vez más afectadas por las consecuencias de la crisis ecológica. Ahora, para entender esto, ¿cuál es el origen de este modelo de desarrollo? Creemos que es necesario ver la historia del agronegocio en Paraguay. Para eso podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, esta matriz económica altamente dependiente de la agroexportación tiene características que dan cuenta de un proceso histórico que, si bien es regional, asumió particularidades en cada uno de los países que componen el Cono Sur. Creemos que esta caracterización histórica resulta urgente en un escenario en el que el planeta y la humanidad se encuentran atravesando una crisis ecológica que no tiene precedentes en un contexto más general de crisis tanto económica como política y además también sanitaria. Como en el resto de los países del Cono Sur, el agronegocio se impuso, así como conocemos hoy, en la década de 1970, en un contexto que estuvo configurado por la presencia de dictaduras cívico-militares en la región. En el caso de Paraguay, se dio a partir de la entrada de soja brasilera, a partir a través de las fronteras de la región oriental, así como se ve en el mapa. Está aquí. Si pueden observar, a partir de los departamentos de Amambay, Canindeyú, Alto Paraná y Tapúa, toda la frontera con Brasil. Desde esta zona, que se indica acá en el mapa, los llamados farmers expandieron los cultivos mecanizados de soja y se inició la experimentación con otros rubros que también son propios del agronegocio y que también están destinados a la exportación, como son el girasol, el trigo y el maíz. Entonces, en esta época se dio la primera oleada de mecanización masiva de la producción agrícola de modalidad conocida como farmer.
Entonces, en este contexto, por un lado, millones de hectáreas del territorio paraguayo pasaron a manos de productores provenientes de Brasil. Así como comentaba, este modelo tiene como característica central la extranjerización de la tierra en nuestro país. Eso por un lado. Y por otro lado, inició la expansión de la agricultura mecanizada, intensiva tanto en el uso de recursos naturales, también de energía y de capital, sin una capacidad real de generación de empleos. Este proceso, es importante señalar, se dio de manera subordinada a los intereses del gobierno también dictatorial en ese momento de Brasil. Por lo tanto, la inserción de Paraguay al mercado internacional a partir de la imposición del agronegocio se dio de manera dependiente y subordinada con el cultivo de soja y también en ese momento el cultivo de algodón. De este modo, es imposible entender la actual configuración de la economía paraguaya y las características que permiten el crecimiento de los agronegocios en Paraguay sin describir la estructura económica y productiva que fue configurada durante los 35 años de la dictadura estronista, donde por un lado, así como señalamos antes, se profundizó la subordinación de Paraguay al capital internacional a partir de la actividad agropecuaria y al tiempo que se dio la mayor reconfiguración de la estructura agrícola con la entrega ilegal de millones de hectáreas de tierra entre amigos del régimen estronista. En el segundo mapa podemos ver que en la región occidental, en el Chaco, se entregaron 6.298.834 hectáreas y en la región oriental 1.507.535 hectáreas. Después de la caída de la dictadura se entregaron otra gran cantidad de tierras y se llegó en el año 92 a casi 8 millones de hectáreas entregadas en ese proceso. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Ahí tenemos que en la década de los 90 es cuando se da la consolidación del modelo de agronegocios basado en biotecnología transgénica, donde las corporaciones del agronegocio emergieron como actores hegemónicos de este contexto sobre la base de la estructura agraria profundamente desigual y además dependiente del capital extranjero que fue heredada de los 35 años que duró la dictadura de Stroessner en nuestro país. La dictadura de Stroessner que además fue sostenida por el Partido Colorado y las Fuerzas Armadas. Como podemos ver en este gráfico, a partir de mediados de esta década de los 90 es cuando se da un crecimiento sostenido de la superficie ocupada por el agronegocio en nuestro país, que fue el momento en el cual ingresó de manera ilegal por parte de Brasil y Argentina soja transgénica. Algunos autores dicen que fue en el 96, otros señalan en el 99, pero digamos que fue hacia mediados y finales de la década del 90 cuando se da el ingreso de soja transgénica a nuestro país de manera ilegal. Recién en el año 2004, el entonces presidente de la República, Nicanor Duarte Frutos, legisla la liberación comercial de la soja transgénica Roundup Ready en el país. Y en ese momento Paraguay ya contaba con más de 1 millón de hectáreas sembradas de este cultivo de la soja Roundup Ready. De hecho, representaba ya el 11% del PIB nacional. Acá podemos ver cómo a partir del 2004 en adelante la concentración de la superficie ocupada por el agronegocio en Paraguay sube drásticamente hasta la actualidad. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Acá tenemos una síntesis que da cuenta de la actual composición de la estructura agraria en el país. Los datos oficiales visibilizan la profundización de la estructura agraria desigual que describimos previamente, ¿verdad? Así, en la zafra agrícola 2017-2018, la superficie de tierra ocupada por el agronegocio fue de más de 5 millones de hectáreas de tierra, lo que constituye la utilización del 93,9%
del territorio destinado a la producción agrícola. Ello representa un avance del agronegocio en 165.734 hectáreas de tierra con respecto a la zafra agrícola anterior, ¿verdad? Que fue el 2016-2017. Entonces, si este dato comparamos con la superficie destinada a la agricultura campesina, que es de tan solo 344.590 hectáreas, se ve claramente la desigualdad de este modelo de desarrollo. Hoy Paraguay es el sexto productor de soja, sexto exportador mundial de aceite de soja y también es el cuarto exportador mundial de carne. El agronegocio en nuestro país y en general tiene como característica la combinación de rubros agropecuarios que son estratégicos para sus intereses. Hoy vamos a hablar en particular sobre la soja y el maíz, que son los dos productos desarrollados con semillas modificadas genéticamente más importantes del agronegocio transgénico. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Tenemos que la soja transgénica es el eje central del agronegocio en Paraguay. Por lo tanto, este cultivo estructura las características agrícolas del país. En la zafra agrícola del 2017-2018, el cultivo de soja se extendió en 3.511.143 hectáreas, lo que significó un aumento de 130.000 hectáreas y representa el 8,6% de la superficie total del país. Los departamentos donde más creció este commodity fueron también, como podemos observar, en los que están en la frontera con Brasil, Alto Paraná y Itapúa, así como también San Pedro y Caguazú. Lo preocupante de este avance es que además también empezó a cubrir con mucha profundidad los departamentos de Guairá y Paraguarí, que son departamentos de producción hortícola tradicional campesina. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Acá podemos ver la evolución del área de siembra y producción de soja transgénica desde 1996, desde la zafra agrícola de 1996-97 al 2019-2020. Vemos que desde el ciclo agrícola 1999-2000, el aumento de la superficie cultivada con soja fue de 170.000 hectáreas en promedio. En la década de 1995-1996 a la del 2005-2006, el aumento de la soja mantuvo un promedio de 125.000 hectáreas por año sobre tierras tanto ganaderas como tierras campesinas. Y digamos que si se calcula que la mitad de esas tierras pertenecían a familias campesinas, la expulsión de la población campesina alcanzó en ese periodo alrededor de 9.000 familias por año. Entonces, si eso se suma a la cantidad de años que lleva este modelo de desarrollo en el país, se tiene un número muy grande de expulsión de la población campesina de sus territorios y también población indígena. En la última zafra agrícola, que fue la del 2018-2019, la soja ocupó 3.544.245 hectáreas de tierra y en el primer semestre de esta zafra agrícola del 2019-2020 ya lleva cultivadas 3.500.000 hectáreas. O sea que solamente en 3 meses esta zafra agrícola casi tiene tantas hectáreas de tierra cultivadas como todo el año anterior. Entendemos que el complejo sojero tiene una débil base industrial y una orientación preferencial hacia la exportación, con una fuerte presencia de corporaciones transnacionales en las fases que son estratégicas para la acumulación de capital. Esto está entonces expuesto a las variaciones, así como la matriz económica paraguaya también, porque de hecho el complejo sojero configura las características de la matriz económica paraguaya, está expuesto a las variaciones de los precios de grano de soja, como también las consecuencias de la crisis climática. Por ejemplo, el año pasado hubo una gran sequía que afectó enormemente al cultivo de soja.
así como también una tendencia al incremento de la dependencia, porque cada vez se necesitan más insumos, tanto de plaguicidas como de maquinarias para la producción agrícola. Entonces, eso nos plantea una triple modalidad de dependencia que tiene este tipo de modelo de desarrollo basado en el cultivo de soja transgénica, en los agronegocios, ¿verdad? Las principales corporaciones presentes en el acopio y comercialización fueron Cargill, ADM, Bunge, LDC, entre otras, y en la fase de industrialización, las principales corporaciones son Nestlé, Parmalat, PepsiCo, Unilever y Conti. Los principales destinos de la producción de soja son Argentina, la Unión Europea y Rusia. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Acá tenemos al maíz, que en el periodo 2017-2018 se sembraron 1.070.000 hectáreas y tuvo una producción de más de 6 millones de toneladas. Esto representó un crecimiento de cerca del 13% con respecto a la zafra anterior, y esto coincide con el aumento que existió, que se pudo ver en la importación de semillas con eventos transgénicos de maíz. Los departamentos en los que principalmente crecieron las hectáreas de cultivo de maíz fueron también, así como la soja Alto Paraná, Canindeyuca, Guazú y San Pedro. Los principales países de exportación o destino de la exportación de maíz son Brasil, Uruguay, Chile, entre otros. Y cabe señalar en este punto que la producción de agrocombustibles ha aumentado en Paraguay y el maíz empieza a ser cada vez más la materia prima preferencial o principal para la fabricación, lo cual es un enorme peligro porque implica, por un lado, como se planta con maíz transgénico, la pérdida de la biodiversidad agroalimentaria y la posibilidad de una mayor deforestación de los bosques en Paraguay. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, donde vemos el incremento de las importaciones de semillas transgénicas de maíz desde el año 2012. El primer evento transgénico de maíz fue liberado en el año 2012. Unos meses después de que se diera el golpe de Estado al gobierno de Fernando Lugo. Desde ese momento a la actualidad se visibiliza una marcada reducción de la importación de semillas convencionales de este cultivo, que están siendo cada vez más reemplazadas por semillas transgénicas, tal como se puede ver en este gráfico, donde se ve que en el 2016 se da el punto donde hay una mayor cantidad de importación de semillas transgénicas de maíz, lo cual es sumamente grave, ya que el maíz es un cultivo ancestral de los pueblos originarios de la Yala, y en Paraguay, como en la mayor parte de los países del continente, es eje central de la agricultura campesina y la cultura gastronómica. Como vimos, en los últimos años, el germoplasma del maíz empezó a ser apropiado por corporaciones transnacionales del agronegocio, generando un importante riesgo de pérdida de la biodiversidad agroalimentaria. A partir de los datos que están disponibles, no es posible conocer qué porcentaje del maíz cultivado por el agronegocio es realizado con semillas modificadas genéticamente, pero podemos afirmar que por lo menos desde el 2012 la mayor parte del cultivo agroindustrial es llevado adelante con semillas transgénicas de maíz. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. En Paraguay hay 3 cultivos que son desarrollados con semillas transgénicas: la soja, el algodón y el maíz, ¿verdad? Los dos que ya habíamos hablado antes, y el algodón es un cultivo tradicional campesino, por lo tanto no tiene un peso muy significativo dentro de la producción del agronegocio. Actualmente se encuentran habilitados comercialmente 41 eventos transgénicos, y el 59% de estas semillas transgénicas que están liberadas representan el maíz, lo cual es sumamente grave, así como dije anteriormente. El 22% soja y el 19% algodón. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Eh,
El año pasado, en noviembre, el presidente Mario Abdo Benítez llevó adelante la mayor aprobación histórica de eventos transgénicos en Paraguay, liberando en tan solo un día 13 cultivos genéticamente modificados, 13 eventos transgénicos. Em, Como vemos desde el 2004 al 2012, no solamente estuvo liberado la soja transgénica Roundup Ready, y a partir del 2012, como mencioné anteriormente, se liberaron las demás semillas que coincide con el golpe de Estado, ¿verdad? Eso es importante remarcar. En el gobierno de Cartes, a partir del 2013, se liberaron una gran cantidad de eventos transgénicos de los tres cultivos mencionados. Y bueno, el año pasado, así como conté, se dio la mayor liberación histórica en el gobierno de Mario Abdo Benítez. La siguiente diapositiva, por favor. Tenemos que el mercado de semillas convencionales se encuentra controlado por un puñado de empresas transnacionales. En Paraguay, eso es, digamos, en el mundo, y en Paraguay esta tendencia también se repite. Actualmente, 5 empresas transnacionales controlan el 40% de las patentes de semillas, incluyendo las semillas convencionales. Ellas son Bayer Monsanto, Dow, Syngenta, Nidera, LDC. Desde el 2009 al 2018, solamente 10 empresas transnacionales controlaron el 92% de la importación de semillas transgénicas y el 67% de las semillas convencionales. Es decir, por más de que los cultivos del agronegocio no se desarrollen con semillas transgénicas, de todos modos tienen el mismo paquete tecnológico que tienen las semillas transgénicas. Las transnacionales del agronegocio fueron responsables del 70,8% del total de las importaciones de semillas durante el año anterior. Las principales corporaciones que concentran el mercado de semillas, como mencioné antes, son Bayer, Monsanto, Dow, Syngenta y Nidera, así como para subrayar este dato. Y este mismo nivel de concentración de capital y de producción en pocas corporaciones transnacionales también se repite a su vez en la producción y exportación de la otra dimensión que sostiene el paquete tecnológico del agronegocio transgénico, que son los agrotóxicos. Así que podemos pasar a la siguiente diapositiva, donde vamos a ver que la expansión de cultivos transgénicos en Paraguay trajo además aparejada la utilización masiva de agrotóxicos en la agricultura. Este exponencial aumento en la importación y uso de plaguicidas se originó cuando se dio la flexibilización de la importación de semillas transgénicas de soja Roundup Ready en Monsanto en 2001, porque si bien se liberó comercialmente las hojas Roundup Ready en el 2004, en el 2001 legalmente había una especie de flexibilización en la posibilidad de importación, no así de cultivo. Por eso lo que se cultivó hasta ese momento fue ilegal, ¿verdad? Pero sin embargo habían mañas legales que permitían su importación, y a partir de ese momento del 2001 se registró un ingreso de 10.583 toneladas de plaguicidas, mientras que un año atrás solamente se dieron de 3.507 toneladas. Es decir, realmente en ese momento el incremento de la importación de agrotóxicos fue exponencial. Y este aumento avanzó de manera proporcional a la expansión de los cultivos transgénicos, principalmente de soja. En el año 2018 se registró la importación de 59.204,3 toneladas de plaguicidas, lo cual representó un aumento del 13% con respecto al año anterior. Las principales corporaciones fabricantes de los agrotóxicos importados en Paraguay son Syngenta y Bayer Monsanto. Digamos que Paraguay, en comparación con otros países dedicados al agronegocio, como son Brasil o Argentina, tiene un reducido tamaño. Sin embargo, se presentó en el mercado mundial como el importador del 6,4% del total mundial de importaciones de agroquímicos. Es decir, exporta una gran cantidad de esto. En la siguiente diapositiva tenemos la lista de los principales
plaguicidas altamente peligrosos importados en Paraguay en el año 2018, que fueron el glifosato, paraquat, mancozeb 2,4-D, paraquat más diquat, emamectina, benzoato, atracina y acefato. Em, esta lista fue elaborada por la Red Internacional de Acción contra los Plaguicidas, que elabora anualmente una lista de plaguicidas altamente peligrosos, de los cuales en Paraguay en el año 2018 se importaron 86 plaguicidas que se encuentran en esta lista. Es decir, el 44% de los plaguicidas que se importaron en Paraguay durante el 2018 fueron altamente peligrosos y los 8 principales plaguicidas importados son parte de esta lista, que son estos que mencioné y que aparecen acá en la lista. El glifosato es el que tiene el mayor volumen de producción entre todos los herbicidas a nivel mundial, desde que fue lanzado al mercado a mediados de los años 70. Eh, es importante mencionar que el glifosato entró en la lista de pesticidas altamente peligrosos en marzo del 2015, cuando el IARC, que es un órgano intergubernamental que forma parte de la OMS, lo colocó en la lista 2A, que recoge los principios activos que se consideran probables cancerígenos para el ser humano y son cancerígenos en animales. El segundo plaguicida altamente peligroso más importado en Paraguay es el paraquat. En el año 2018 representó el 23,5% del total de los plaguicidas importados en el país y pertenece a lo que se denomina la docena sucia. Este agrotóxico está restringido en varios países. Dentro de los efectos crónicos generados por el paraquat se encuentran potencial actividad carcinogénica y mutagénica, tiene además efectos neurotóxicos, alteraciones en la función reproductora, entre otros. Y si se inhala es fatal. Y este mismo efecto tiene en su combinación con diquat. Por otro lado, el 18% de los plaguicidas altamente peligrosos en Paraguay generan perturbaciones endocrinas. Entre ellos se encuentran, además del glifosato, el 2,4-D, el mancozeb, entre otros. Digamos que desde finales de los 90, estudios comprobaron que más del 60% de los herbicidas son disruptores endocrinos además. Ahí se encuentra también el 2,4-D junto con el mancozeb, que además interfieren, se ha comprobado, con la absorción de iodo y afectan el desarrollo intelectual y el comportamiento embrionario. Entonces tenemos que el agronegocio tiene un impacto sumamente fuerte, sumamente importante en la salud humana. En esta diapositiva vemos a Petrona Villasboa y a su otro hijo, que es la madre Silvino Talavera, que fue un niño que falleció a causa de los efectos del glifosato en su cuerpo. Este caso generó una jurisprudencia que permitió el avance en la normativa jurídica ambiental. Sabemos que las fumigaciones permanentes con plaguicidas en los territorios que son avasallados por el agronegocio son una imposición de este modelo de producción, y esta situación implica una alta vulnerabilidad epidemiológica en las poblaciones afectadas, que además tienen un escaso control sobre las condiciones de exposición a agrotóxicos. Decimos que tienen un escaso control porque a partir de estos casos, a partir del caso de Silvino Talavera y también el caso de Rubén Portillo, es un campesino que falleció también a causa de los efectos de los agrotóxicos. El Estado paraguayo, digamos, sentó una jurisprudencia, o desde el Estado paraguayo existe una jurisprudencia que permite el avance en normativas legales para controlar el avance de las fumigaciones en los territorios. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, donde tenemos las resistencias a este modelo justamente, donde ligado a estos dos casos que mencioné antes, en los años 2007 y 2015, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales realizó observaciones al Estado paraguayo con respecto al abuso de fumigaciones, señalando la preocupación que tenía por esta expansión del cultivo de soja que hacía que
que los mismos estén colindantes con las casas donde viven las familias que tradicionalmente estuvieron en esos territorios. Entonces, después de la expulsión que provoca el avance del agronegocio, como mencioné antes, el mayor causante de conflictos en el campo es el incumplimiento de la legislación vinculada a la utilización de agrotóxicos, así como la poca o en realidad nula intervención de las instituciones públicas para la aplicación de las sanciones correspondientes a los infractores. Entonces, frente a esta inacción desde los entes estatales, que están fuertemente centralizados en Paraguay, las comunidades campesinas se han organizado para generar resistencias a través de sus organizaciones territoriales, generando normativas exclusivas de cumplimiento municipal, donde se facilita la exigibilidad del cumplimiento. Las iniciativas de defensa territorial plantearon y plantean una territorialización de la zonificación de la producción orgánica y agroecológica, el impulso y la protección de la agricultura campesina e indígena, y las mismas son materializadas a través de resoluciones y ordenanzas que son dictadas desde los municipios. Digamos que estas iniciativas de defensa territorial son un ejemplo que da cuenta de las nuevas características que asume la resistencia política más profunda en Paraguay, que es la lucha por la tierra, la lucha de las organizaciones campesinas e indígenas por la tierra, por el acceso a esta y su utilización para desarrollar sus modos comunitarios de vida en relación con el territorio. Y pese a las condiciones de persecución, las comunidades campesinas e indígenas resisten el modelo de explotación y despojo, cultivando desde la propia organización el germen del mundo en el que puedan existir todos los mundos. Si pasamos a la siguiente diapositiva. Le vemos a la mamá de Silvina Talavera siendo una muestra de esperanza, entendiendo que las experiencias de resistencia se construyen las alternativas a este modo de producción extractivo que tiende a la destrucción, al despojo y a la exclusión de las mayorías sociales de los bienes comunes y de las riquezas socialmente producidas. Entonces, todas estas experiencias de resistencia, donde la madre de Celina Talavera y la organización de la cual ella forma parte, constituyen semillas de esperanza que crecen fuerte en cada comunidad, en cada persona y en cada organización, dejando claro el mensaje que la lucha es por la vida. Así que por aquí me quedo y muchísimas gracias. Espero las consultas. Por la excelente presentación, por el excelente resumen de la situación del agronegocio transgénico en Paraguay. Muchas gracias, Liz. Somos más de 40 personas y están haciendo consultas, todos están agradeciendo. Muchas gracias, Liz. Quiero contarles a todos y a todas que este resumen de la presentación que Liz acaba de hacer es parte también de una publicación que hace meses atrás lanzaron Claudia Ávila y Liz García por Base de Investigaciones Sociales, que se llama El Atlas del Agronegocio Transgénico en Paraguay. ¿No? Lo pueden encontrar, es de descarga libre y gratuita en la página de BASEIS, ¿no, Liz? Así es, se encuentra en la página de BASEIS el Atlas del agronegocio que traté de resumir para la presentación de hoy. Se fue un poquito el tiempo, pero espero que haya sido útil para el debate. Muy útil, y también invitar a todos y a todas a poder descargar, circular, leer, compartir el Atlas del Agronegocio Transgénico en el Cono Sur, que se lanzó el día lunes. Lo pueden encontrar en Biodiversidad LA/Atlas. Ahí están los archivos en PDF de versión digital del Atlas, que en algún momento vamos a imprimir en papel y vamos a estar repartiendo, pero por ahora estamos compartiendo la versión web, así que invito a todos y a todas a compartir, a leer, a difundir esos dos materiales. Por otra parte, estuve viendo que acá en el chat están haciendo algunas consultas, algunas particulares. Ahí compartieron el link del Atlas del Agronegocio Transgénico en Paraguay. Muchas gracias.
que esta presentación está siendo grabada y se va a estar enviando a todas aquellas personas que se inscribieron en el formulario. Si hay alguno que accedió a través del link de la sala, los invito y las invito a que se inscriban, así podemos mandarle la presentación que acaba de hacer Liz con el video, que después va a ser subido también al sitio web biodiversidadla.org. Bueno, Liz, ¿querés que arranquemos con algunas preguntas? Dale, sería genial, así iniciamos el intercambio. A ver, yo te las voy leyendo. Bueno, hay saludos desde Bolivia, desde Colombia, desde Argentina, desde Paraguay, todos agradeciéndote. Acá pregunta Rodrigo Arenas. Además del maíz, soja y algodón liberados, ¿cuáles son los 9 cultivos genéticamente modificados liberados en Paraguay? Pregunta. ¿Querés que responda ahora o hacemos una serie de preguntas y después respondo? ¿Cómo te parece mejor? Allá me fijo. Esperen que tengo. Si quieres responder esa y ahora voy agrupando. Dale. No, en Paraguay solamente hay 3 cultivos transgénicos liberados, que son soja, algodón y maíz. Son esos 3 cultivos los que hasta el momento se encuentran liberados y esperemos que no avance este proceso. Bien. Con la liberación de otros cultivos. Acá Eduardo Yarque pregunta, ¿es posible que una parte de esos plaguicidas se reexporten a Argentina? Sí, es posible. De hecho, ese es uno de los grandes problemas que tenemos en Paraguay, porque existe un enorme subregistro, debido a que muchos de los productos, muchos de los agrotóxicos que entran a Paraguay, y también semillas, son exportados de manera ilegal, o sea, a través de contrabando a Argentina y a Brasil sobre todo. Porque a Paraguay entran algunos agrotóxicos que están prohibidos en otros países y entonces se da ese comercio ilegal, digamos. En este momento nos encontramos haciendo una investigación donde buscamos tener el dato más preciso de la cantidad de agrotóxicos que se utilizan en los cultivos en este momento. Ese es un dato que no está disponible, digamos, o que está filtrado con un enorme subregistro debido a estas características, ¿verdad? Muchas gracias, Liz, muy claro. Otra pregunta, José Pérez nos pregunta, ¿qué relación tiene el aumento de cultivos transgénicos con el aumento de uso de plaguicidas? Es una relación directa debido a que el paquete tecnológico, o sea, debido a que el cultivo transgénico se realiza con los agrotóxicos, o sea, el mismo paquete las semillas transgénicas forman parte de un paquete tecnológico donde por un lado están las semillas y por otro los agrotóxicos y las maquinarias también que son parte del mismo paquete. Entonces, de hecho, la soja transgénica Roundup Ready fue elaborada para ser resistente al glifosato. Por eso es que tenemos en Paraguay que de las importaciones del 2018, el 50% de los herbicidas importados es glifosato, digamos. Es una relación directa porque se utiliza en los campos donde se cultiva con transgénicos. Es parte del mismo paquete tecnológico. Perfecto, muchas gracias. Ahora sí voy a alargar de a 2, o sea, te voy a hacer 2 preguntas y si querés respondemos. Pablo Romero desde Argentina nos pregunta, ¿la situación de los bosques nativos en consecuencia, cómo se encuentran? ¿Hay datos oficiales? Y la otra pregunta es de Daniel Kovac y dice, te felicita, muy buena presentación. ¿Cuál sería la mejor fórmula legal para solucionar o mejorar la situación actual en Paraguay? Bueno, sí existen, el avance del agronegocio ha impactado fuertemente en la deforestación masiva que hay en Paraguay, tanto en la región oriental como en el Chaco, porque ese es otro elemento que no mencioné en la presentación. Dentro de la liberación de eventos transgénicos que ocurrió el año pasado,
se liberó el HB4, el evento transgénico de soja HB4 por MON, que es un evento transgénico para sequías, eh, para territorios que no tienen una gran cantidad de lluvias o humedad, como es la región occidental, la región del Chaco, en Paraguay. Entonces, esto significa que el cultivo de soja transgénica también va posiblemente a ir hacia esa zona, de acuerdo a declaraciones de representantes de la Asociación Rural del Paraguay, tienen grandes intereses de que eso ocurra. Eso significa que también, sumado a la producción ganadera que contribuye enormemente a la deforestación del Chaco, se va a unir ahora la producción de soja transgénica. Si existen datos oficiales al respecto, están estos datos dentro del Atlas del Agronegocio en Paraguay y también en la publicación del compañero Guillermo Achucarro de Baseís, que escribió sobre los efectos del cambio climático en Paraguay y las políticas ambientales al respecto. Para unir con la segunda pregunta acerca de las mejores vías legales para evitar el avance del agronegocio. Eh, digamos que este mecanismo que fue construido colectivamente desde las organizaciones sociales, que se trata de normativas locales de zonificación de la producción agroecológica, es una de esas herramientas, así también como la jurisprudencia que va siendo asentada en casos de muerte por intoxicación. En Paraguay tenemos dos, una es el caso de Silvino Talavera y la otra es de Rubén Portillo, que son dos casos claves para comprender los efectos que tiene este modelo en la vida de las personas. Y digamos que esas son las vías legales existentes por el momento, ¿verdad? Y como siempre, la clave es la organización y la lucha, no hay otro mecanismo. Acá Mónica, Eduardo, Gustavo, Adriana te dicen gracias, excelente presentación. Y hay dos preguntas. Viviana dice, ¿están acompañando las carteras gubernamentales del Estado paraguayo las políticas de promoción y protección de la agricultura familiar y por ende de la población campesina e indígena? Esa la pregunta Viviana. Y Eduardo preguntan sobre hidrovías IRSA. No llego a entender, Eduardo, muy bien la pregunta. No sé si quizás la podés escribir mejor. Mientras, si querés, vamos respondiendo la de Viviana. Si las carteras gubernamentales del Estado están acompañando las políticas de promoción de la agricultura familiar. Sí, en términos institucionales existen dos normativas legales al respecto. Una se hizo el año pasado, se promulgó el año pasado, quiero decir, que se trata de la creación de un viceministerio de Agricultura campesina. Y la otra es una ley de fomento a la agricultura orgánica que fue promulgada también en los años anteriores. No recuerdo ahora exactamente en qué año. Digamos, existe esto de manera institucional, pero de ninguna manera es un acompañamiento que realmente sea el necesario para el acompañamiento de la producción campesina. Digamos que queda en papeles, pero el Estado se concentra en el avance del agronegocio. De hecho, en las principales carteras del Estado, donde se deciden las políticas agrarias, en su consejo asesor están representantes de los gremios de la producción, como la RP, la UGP, la UIP, etcétera. Entonces, digamos que el entramado político en Paraguay tiene tiene a los representantes del agronegocio en los puestos más importantes de la organización del Estado, tanto el Parlamento como los ministerios. Entonces, si bien hay una apariencia de acompañamiento de la producción campesina, es tan solo eso, ¿verdad? Son pequeños programas desarticulados, desorganizados, que en realidad no tienen un impacto hacia la posibilidad de la producción campesina y la soberanía alimentaria. Gracias, Liz. Ahí Eduardo nos repregunta, ¿qué relación hay entre las regiones sembradas y la hidrovía del río Paraná?
Y después Maga nos pregunta, ¿se conoce el origen de las semillas de maíz que llegan a Paraguay? Y Gustavo, lanzo las tres juntas, siendo Paraguay el mayor exportador de azúcar orgánica, ¿por qué esta forma de producir no ha primado por sobre los transgénicos y el uso de agrotóxicos? Perfecto. Bueno, la primera tiene que ver con la relación que existe entre los cultivos y la hidrovía, ¿verdad? Sí. Bueno, este es un elemento central también porque da cuenta del papel del Estado en el avance del agronegocio, y es que el proyecto IRSA está en ejecución, que es un proyecto que une el mar Atlántico con el Pacífico para la exportación de granos de soja y commodities en general. Eh, y está relacionado porque, digamos, todas las vías, no solamente la hidrovía, eh, se construyen o están cercanas a las producciones del agronegocio, las producciones tanto de soja como de maíz del complejo sojero, digamos. En Paraguay, la deuda pública está conformada en un alto porcentaje por deuda externa, y un enorme porcentaje de la deuda externa va destinada a la construcción de rutas para el agronegocio. Es decir, la construcción vial en Paraguay está orientada hacia la posibilidad de exportar los commodities que se producen, ¿verdad? No solamente donde la hidrovía es parte de ese entramado, pero que además es más complejo y más amplio porque tiene esa característica central, donde la infraestructura responde a las necesidades del agronegocio. Y para eso el Estado se endeuda, tiene créditos internacionales donde además del dinero que se envía también queda sujeto a los planes de desarrollo que son construidos por los organismos multilaterales de, entre comillas, desarrollo. Esa es la primera pregunta. ¿Me podrías recordar la segunda, por favor? Sí, por supuesto. Maga nos pregunta, ¿se conoce el origen de las semillas de maíz que llegan a Paraguay? Sí, si me esperas un momentito. Las semillas de maíz, bueno, tanto digamos, tanto las semillas como los agrotóxicos provienen en un alto porcentaje en los últimos años de, de tanto Brasil como Argentina, digamos, porque en ambos países están las corporaciones que producen estas semillas. Bayer Monsanto, Syngenta, que ahora es China, ¿verdad? Entonces, Paraguay, debido a su ubicación geopolítica, se encuentra entre estos dos grandes países que envían sus producciones, y ahí se da el entramado geopolítico que conocemos hoy, donde Paraguay presenta una doble dependencia. Por un lado, sobre todo de Brasil, y por otro lado, la dependencia hacia las potencias mundiales, ¿verdad? Muchas gracias. La otra pregunta era, siendo Paraguay, de Gustavo, siendo Paraguay el mayor exportador de azúcar orgánica, ¿por qué vos crees que esta forma de producir no ha primado por sobre los transgénicos y el uso de agrotóxicos? Tiene una respuesta histórica, por eso me concentré mucho y siempre tratamos desde base de explicar el contexto histórico que tiene el desarrollo de este modelo en Paraguay. Digamos que la política en Paraguay, que responde a los intereses de un sector que es muy minoritario, que es el que tiene la propiedad de la tierra, ha estado históricamente en relación de dependencia con el capital extranjero. Entonces, digamos que desde los 70, pero en realidad en los 70 se dio la imposición del modelo de agronegocio así como conocemos hoy, pero esta imposición se da sobre la estructura de una economía que ya estaba basada en el latifundio, sobre todo ganadero, y una economía que estaba orientada hacia la exportación desde antes de la imposición de este modelo de negocios.
Y podemos encontrar el registro histórico o el origen de esa organización económica a partir de del finales de la guerra contra la Triple Alianza, donde Paraguay pasa a tener una estructura latifundiaria que convive con minifundios, ¿verdad? Durante comienzos del siglo XX. Al final de la guerra contra la Triple Alianza, Paraguay vende tierras públicas, donde antes las tierras públicas, las tierras fiscales representaban el 98% del territorio. Después de la guerra contra la Triple Alianza, eso cambia radicalmente y el 45% del territorio nacional pasa a empresas de capital extranjero. Entonces, esta es una tendencia, esta orientación de Paraguay hacia digamos, de dependencia del capital extranjero es una cuestión, una estructura histórica que se remonta a ese momento de nuestra vida, de la vida nacional, digamos. Por eso, digamos, la estructura económica y política en Paraguay tiene esa complejidad y en ese marco es donde se desarrolla este modelo productivo que no deja no deja ninguna ganancia en el país, al contrario, se trata de un modelo que extrae, que despoja, que contamina, que expulsa a las poblaciones de sus territorios, ¿verdad? Entonces tiene que ver con ese entramado económico y político que tiene una historia profunda en nuestro país. Muchas gracias, Liz, clarísimo. Acá Nancy Mabel nos hace dos preguntas que justamente vienen muy bien para plantear las resistencias, las alternativas de los pueblos a otro cambio urgente de modelo, y dice, ¿cómo se desempeña la agricultura familiar productora de frutas y verduras en este contexto? La pregunta 1. Y la 2 es, ¿cómo influye en la alimentación de la población el esquema descripto? Bueno, actualmente, de acuerdo a una declaración reciente del ministro de Agricultura, el 95% de los productos frutihortícolas son importados desde Argentina. Es decir, en este contexto crítico tenemos una alta dependencia alimentaria por parte de Argentina, sobre todo, y también Brasil en otros contextos. Entonces, esto influye enormemente porque son los supermercados o son los intermediarios que hacen la importación de estos productos quienes definen el precio de los alimentos y está condicionado entonces a las fluctuaciones del mercado y los intereses de quienes tienen el control de estas empresas que manejan el mercado alimentario en Paraguay. De acuerdo a un estudio realizado en el año 2016, Paraguay solamente produce mandioca y banana, o sea, son los únicos dos productos frutícolas que tenemos así a disposición. Digamos, después sí existen cultivos de autoconsumo, pero que no tienen mercado, entonces no son sostenibles realmente de la producción campesina. Hay experiencias de resistencia en ocupaciones, por ejemplo, en ocupaciones de tierra, donde sí se cultivan productos alimentarios y en alimentos en realidad, porque productos en realidad produce el agronegocio, perdón. Uh-huh. Esa aclaración es importante. Pero sí, es un contexto sumamente adverso para la producción campesina. En este contexto donde existe una enorme inseguridad alimentaria, o sea, mucha gente está pasando hambre debido a la profundización de la emergencia de la crisis económica que hay en Paraguay debido a la pandemia. Organizaciones campesinas como la OLT, la FNC, donaron sus productos a varias familias, a miles de familias de zonas urbanas o que se encuentran en asentamientos periurbanos en el área rural. Y se desarrolla de esa manera, ¿verdad? Existe una alta dependencia alimentaria en Paraguay. En este contexto en particular hay gente que está pasando hambre por la profundización de la crisis económica
y no existe ningún tipo de apoyo real por parte del Estado a la posibilidad de la producción campesina. Muchas gracias, Liz. Vamos con las últimas 5 preguntas. Hay un montón de preguntas, Liz, para no extendernos más en el horario, si les parece a todos y a todas, vamos a hacer las últimas 5 y después vamos a quedar abiertos a la comunicación para ir respondiendo a aquellas consultas cuando mandamos la diapositiva. ¿Les parece? Te leo 2 más. Koji dice, ¿cuál es la relación del uso de transgénicos con las enfermedades? ¿O está más bien relacionado con el uso de plaguicidas? Y Viviana nos pregunta, desde el Ministerio de Salud Pública, ¿se ha encargado algún tipo de trabajo epidemiológico sobre los efectos de los agrotóxicos en la población y el ambiente? ¿Hay algún acompañamiento de esta cartera del Estado? No sé si se entendió bien, Liz. Uh-huh. Bien. Perfecto. A ver. Bueno, sobre la segunda pregunta con respecto al acompañamiento el acompañamiento de la cartera de salud, no, la verdad que no existe ningún tipo de acompañamiento al proceso epidemiológico de los territorios que son y fueron avasallados por el agronegocio. De hecho, cuando se plantean investigaciones o estudios que dan cuenta de la gravedad de este proceso en la salud de las personas, los grupos, los gremios de la producción, tanto la Asociación Rural del Paraguay como la UGP, la Unión de Gremios del Paraguay, CAPECO, digamos, todas estas asociaciones salen en defensa de sus intereses y como tienen tanto peso en el Estado, terminan por llevar la línea política hacia sus intereses. Por ejemplo, el año pasado se dio una enorme persecución hacia la doctora Estela Benítez, que es una investigadora que realiza estudios sobre la salud de las poblaciones que se encuentran cercanas a fumigaciones con agrotóxicos y esto condujo a una persecución a toda la línea de trabajo que desarrolla esta perspectiva, ¿verdad? Fue tal la persecución que hoy en día el presidente del CONACYT es el representante de la UIP, de la Unión Industrial del Paraguay. Entonces, así vemos cómo así vemos el poder que tienen los gremios de la producción en nuestro país y el acotado, casi nulo poder de participación de esta otra perspectiva dentro del Estado o incluso dentro de la posibilidad de la producción científica. Es sumamente grave realmente y por lo tanto el Ministerio de Salud no toma en cuenta este tipo de elementos que provienen de estudios científicos sumamente serios. Y por el lado del impacto de lo transgénico en la salud, impacta, sí, por un lado de manera directa en la salud de las personas que viven cerca de los cultivos tanto de soja como de maíz, ¿verdad? O sea, el impacto es directo en los cuerpos de las personas porque además de que se fumiga sin ningún tipo digamos, de protección hacia las familias que viven en esas zonas. Además, los agrotóxicos contaminan el agua, contaminan la tierra, contaminan por lo tanto a los animales que, que toman el agua y que comen los productos o que comen los alimentos, ¿verdad? Entonces, es toda una situación de contaminación generalizada que además impacta en la propia producción en la propia producción de esas familias, porque al encontrarse en territorios que son fumigados permanentemente, también sus propios alimentos lo son, ¿verdad? Entonces, ese es la otra dimensión por la cual se genera la expulsión de estas familias de los territorios donde hay agronegocio. Entonces impacta de esa manera y tenemos estos dos casos, el de Silvino Talavera y el de Rubén Portillo como prueba innegable de esto, ¿verdad? Y por otro lado, la producción con transgénicos es para
la industria alimentaria ultraprocesada. Entonces, nosotros en el territorio paraguayo se producen commodities, se produce soja y se produce maíz, que es exportado a países donde la comida se produce de manera industrializada y eso es lo que importamos. Y por lo tanto también impacta de esa manera porque eso que comemos en realidad no tiene alimento. Es comida que podríamos decir es como una mezcla, una síntesis de sustancias químicas, pero que no tienen alimento realmente y que por lo tanto terminan impactando de forma indirecta en la salud, en nuestra salud. Entonces digamos que tanto de forma directa como a través del esquema productivo que genera de alta dependencia de la importación, es que también impacta en la salud. Muchas gracias. Bueno, estas son las últimas tres. Belén nos pregunta, ¿los eventos transgénicos tienen actualmente patentes válidas en Paraguay? Tengo entendido que la soja RR no tuvo patente en su momento, sino que las empresas cobraron regalías a través de un acuerdo. Esa es la primera. Y la otra, creo que este es un comentario. Entiendo que Paraguay fue uno de los países del Cono Sur más avanzados en agricultura, agroecología y educación previo al ingreso del capitalismo en el campo y en todas las esferas, nos dice Nancy Mabel. Y Gustavo Gandini nos pregunta, ya que la estructura apoya tanto a los transgénicos, ¿cómo se ven las producciones orgánicas y qué apoyo tienen público-privado? Y después, perdón, pero voy diciendo, Gustavo dice, ya que la estructura apoya tanto a los transgénicos, ¿cómo se ven estas producciones orgánicas y qué apoyo tienen público-privado como una opción a bajar esta locura de los transgénicos? Ahí va, perdón. Perfecto. Sí, el comentario que hizo me parece Mabel. Es muy cierto, en Paraguay la agricultura tradicional estuvo sumamente presente hasta hace unos años. La población rural era mayoritaria en Paraguay. Recién el proceso de urbanización fue muy tardío y por lo tanto, digamos, existe una enorme conexión de la población con la tierra y sus procesos, debido a que hasta nuestras abuelas cultivaban la tierra como una noción básica, ¿verdad? Entonces sí, la agricultura tradicional campesina es sumamente fuerte y hay espacios de resistencia donde además de la producción de alimentos también se conservan saberes ancestrales, se extienden tejidos comunitarios que son fundamentales para responder a este modelo y creemos que en esas experiencias de resistencia se construyen las alternativas realmente en lo concreto a este modelo de despojo y de muerte. Eso es tal cual como comentaba. Después, desde el Estado, no, así como comenté antes, a las iniciativas orgánicas, bueno, ahí también hay que hacer una caracterización conceptual. Hay una diferencia entre lo orgánico y lo agroecológico, debido a que también el desarrollo, el modo de producción de agronegocios ha impactado en estas versiones de resistencia, y lo orgánico de alguna manera fue cooptado por este mismo esquema, donde muchas veces, por más de que a una producción no se le pongan agrotóxicos, igual tienen lógicas de monocultivo, por ejemplo. Entonces lo orgánico no siempre, no en todos los casos, es una verdadera alternativa a este modelo, porque digamos lo único que no utilizan del paquete son los agrotóxicos y sí todo el otro esquema que no permite la posibilidad de la diversidad, de la biodiversidad, que es parte elemental de la agroecología. Entonces, entonces digamos que sí hay algunas iniciativas privadas, sobre todo, que desarrollan modelos orgánicos dentro de un mercado que elitiza la comida, es decir, existen cada vez más en los supermercados opciones orgánicas, pero que tienen un precio mucho más alto que el resto.
Y eso sí existe por un lado, pero por otro lado también existen iniciativas, digamos, existen organizaciones campesinas que cultivan de manera agroecológica y sus productos llegan a través de otro tipo de iniciativas que están más vinculadas con la economía popular, como por ejemplo es la red agroecológica que se desarrolla en Asunción los sábados y otras iniciativas como esas, ¿verdad? Entonces es también importante esa caracterización porque o si no queda como cooptada la posibilidad de la resistencia de la agroecología y lo que implica a nivel comunitario, lo que implica a nivel de la riqueza del suelo y otros elementos como esos que son fundamentales. Y la primera pregunta, ¿me podrías repetir, Caro? Sí, perdón. La preguntó Belén, ¿los eventos transgénicos tienen actualmente patentes válidas en Paraguay? Mm. Porque ella dice, tengo entendido que la soja RR no tuvo patente en su momento, sino que las empresas cobraron regalías a través de un acuerdo. Sí, sí, la soja Roundup Ready fue la primera que se liberó comercialmente y lo que ocurrió fue que en el 2012 o 2013 Monsanto iba a lanzar un nuevo evento transgénico. em, entonces, la Roundup Ready, que fue el primer evento transgénico elaborado por Monsanto, quedó en desuso y se comenzaron a utilizar las nuevas versiones de los eventos transgénicos de esta corporación transnacional. Eh, pero sí tienen patentes en Paraguay y hay una gran cantidad de eventos transgénicos que además hoy suman a otras corporaciones además de Monsanto. Muchas gracias, Liz. Acá hay un montón de mensajes felicitándote, excelente presentación. Quedaron algunas preguntas sin responder, que vamos a hacerlo por forma privada. Todos te agradecen. Nosotros nos sumamos a ese agradecimiento. Gracias, Liz. Gracias a todo el equipo de BaseIS por el camino transitado. Recordamos entonces que aquellas personas que no se inscribieron en el formulario lo pueden hacer, así pueden recibir la presentación, pueden recibir el video, podemos responder algunas preguntas por ahí. Nada más que agradecer y que los invitamos a que bajen, comparten, lean, difundan el Atlas del Agronegocio Transgénico en el Cono Sur, esta publicación que es un trabajo colectivo de muchas organizaciones y muchos amigos y amigas. Así que muchas gracias a todos y a todas y particularmente gracias a vos, Liz. Mil gracias a ustedes, fue un gusto realmente este espacio y esperamos que podamos tener otros de compartir, así como este. Ojalá, ojalá, así sea. Que tengan muy buenas tardes y nos encontramos pronto.